Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, que es el Señor, el Dios de gloria, el soberano, el Cristo, el que vino a esta tierra para dar vida, para dar salvación, para perdonar pecados. Por eso le damos al Señor la honra, la gloria y la alabanza. Por eso puedo decir bendiciones a todos en Cristo Jesús, porque la vida cristiana se desarrolla en Cristo, que es nuestro Dios. Él es la fuente de fortaleza, es la fuente de poder sobre nuestra vida. Toda la vida cristiana está en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Siempre he dicho que para mí es un privilegio grande poder saludar al pueblo del Señor, ese pueblo que Dios ama, ese pueblo que fue comprado a precio de sangre, y ese pueblo que está en esta tierra aquí para alabanza, honra y gloria de su bendito nombre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Así es que bendiciones a todos en Cristo Jesús, el Señor. Gracias al Señor. Pueblo de Dios, yo sé que usted está lleno de bendiciones. Con solamente la presencia del Señor es una bendición grande para nuestra vida. Jesús a nuestro lado, tenemos la victoria en toda situación que nos venga. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 1. El libro de Josué capítulo 1, encontramos ahí unas porciones muy preciosas, muy hermosas, en el cual Dios, el Señor, entabla una plática con su siervo, Josué, para que Josué haga lo que el Señor quiere. Para que Josué haga lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel. Libro de Josué capítulo 1, vamos a atender la lectura de la palabra del Señor. Los primeros versículos, unas palabras tan hermosas, tan preciosas que el Señor le da a Josué. Lo único que tiene que hacer Josué solamente es obedecer, nada más. Obedecer. Aleluya. Porque todo lo tiene ya en las manos de Josué. Ya está toda la bendición. Él va a repartir. Es el que Dios le ha llamado. Es el que Dios llamó a Josué. Lo puso enfrente del pueblo de Israel para que se cumplan según los propósitos de Dios nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Capítulo 1 del libro de Josué. Leemos todo junto a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, su siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de los cuales juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede estar en tu presencia una vez más, meditar en tu bendita palabra. Señor, habla a nuestra vida. Señor, que seamos edificados
instruidos por la palabra. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros. Mi Dios eterno, gracias te damos por el llamamiento glorioso que nos has dado, la comisión que tenemos, Señor, la comunión que tenemos contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Toda honra, toda gloria y toda alabanza sea a ti. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, hemos estado meditando en la última oportunidad que tuve acerca de la expresión del apóstol Pablo, cuando él decía, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla. Entonces, hablábamos acerca de por qué el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla. Eso quiere decir que hay malas batallas, buenas y malas batallas, pero en Cristo Jesús la batalla es buena. ¿Por qué es buena? ¿Por qué es buena? Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es. Ahí es donde Él venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo, venció todo aquello que le iba a hacer afrenta al pueblo de Dios, a su pueblo, el que fue llamado, que fue comprado a precio de sangre. Por eso es que doy gracias al Señor que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos en una buena batalla, coronado ya de victoria. Bendito sea Jesús nuestro Dios. Pero hermanitos, hermanas, para vivirnos o para disfrutar la victoria en Cristo Jesús, hay requisitos. No es que uno va a venir aquí a la vida cristiana a vivir como un loco, no saber qué es lo que está haciendo, no saber quién es el Señor, no saber dónde estamos. No tiene que haber requisitos o reglas para poder disfrutar las victorias en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, hermano, ¿cuál sería? ¿Qué sería el tema? Sería solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esas fueron las palabras del Señor que le dijo a Josué. Solamente, mire que se oye fácil. Solamente, le dice el Señor, como una cosa sencilla. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Así que el Señor así nos dice en esta oportunidad, esfuérzate y sé muy valiente. Mire qué fácil, qué fácil. No compliquemos las cosas. Si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, las cosas vienen fáciles. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien. Fíjese que aquí hemos leído la parte de la historia del pueblo de Israel y que cómo Dios trataba con sus siervos, cómo Dios levantaba a un siervo. Por eso es que yo doy gracias al Señor, porque la vida de la iglesia, en este caso el de Israel, no dependía solamente de un hombre, no, dependía de la gracia, de la administración de Dios, porque murió Moisés, cualquiera hubiera pensado, bueno, muere Moisés, pues el pueblo de Israel queda ya destituido, queda desamparado, queda sin dirección. No, Dios sabe cómo operar. Muere Moisés, Dios levanta a Josué. Josué ya había tenido una experiencia, había visto cómo Dios ministraba a Moisés y cómo Moisés ministraba al pueblo de Israel. Entonces quizás Josué no se daba cuenta que más tarde él, el que iba a ser, el que iba a entrar a la tierra de Canaán y que él iba a repartir esa tierra al pueblo de Israel. Entonces a mí me llama la atención esto, que es hermoso, ¿no? Que es hermoso porque a veces nosotros como predicadores, como pastores, creemos que ya nosotros no seguimos adelante en la obra se terminó. Pues no. La mano de Dios siempre está sobre el pueblo de Israel. Nosotros, gracias al Señor que por misericordia, estamos enfrente de la obra. Por misericordia, el Señor nos concede esta bendición preciosa y hermosa. Pero siempre la iglesia del Señor, recuerde, la iglesia del Señor está en las manos de Dios. La iglesia del Señor persevera porque es el Espíritu Santo el que sostiene, el que ayuda. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la capacidad, la habilidad de poder meditar en su palabra. Y el Señor ministra a nuestra vida para ministrar a su pueblo.
que Dios tanto ama, porque si Dios nos usa a nosotros, a usted como predicador, como pastor, como siervo de Dios, Dios lo usa porque Dios tiene misericordia, Dios tiene amor por su pueblo. Es una de las formas que uno puede dar gracias al Señor. No es que uno sea el gran inteligente, el gran sabio y que uno sea el número uno y que ya yo desaparezco, la iglesia va a desaparecer. No, no, no. La iglesia del Señor está en las manos del Señor. Los propósitos del Dios eterno están en su ser, en su autoridad y en su dominio, y por lo tanto la iglesia del Señor siempre va a ir de bendición tras bendición hasta que el Señor venga y lleve a su pueblo. En este caso el pueblo de Israel, ahí es un pueblo que Dios había apartado, Dios lo había llamado, Dios se hizo de ese pueblo. Se recuerda acerca del llamamiento de Abraham, fue un pueblo único. Habían muchas naciones, muchos pueblos en esa época, pero no como el pueblo de Israel, que tuvo la bendición de tener las leyes, que tuvo los mandamientos divinos ministrados por el Señor a través de Moisés, y Moisés se lo transmitía al pueblo de Israel. Entonces, el propósito de Dios era que Israel entrara a la tierra de Canaán, pero como muere Moisés, ahora le dice, y esto es lo importante, habla el Señor a Josué y le dice: mira, mi siervo ha muerto, ahora levántate tú, levántate. Entonces el Señor levanta a este siervo y tú repartirás esta tierra al pueblo de Israel. Tú repartirás, así como lo juré, dice, a vuestros padres. Hoy tiene cumplimiento el tiempo de repartir. Ahora, hermanos, hermanas, yo quiero que piense esto, porque lo que el Señor le está diciendo a Josué es que ya todo está en sus manos, todo está en sus manos. Solamente Josué tiene que esforzarse, tiene que ser muy valiente, fíjese, tiene que ser muy valiente. O sea, ese es uno de los requisitos, porque, mire, en el fondo de la palabra que Dios le da a Josué, es que ya Josué el que va a repartir, la tierra. No se lo está dando a otro, no, que a Josué. A Josué le dice: tú repartirás esta tierra conforme yo juré a vuestros padres. Ahora, cuando Dios le dice a Josué que él va a repartir, en el plan y en la mente de Dios, es Josué el que lo está haciendo. Pero aquí viene la palabra del Señor para Josué, que Josué tiene que ser perseverante, tiene que mantenerse firme, tiene que ser valiente, porque en esto que él va a repartir la tierra vienen batallas, vienen luchas, viene oposición. Hay que hacerle frente a todas las cosas para que llegue a repartir la tierra que el Señor les ha dado ya al pueblo de Israel. Entonces, igual a nosotros, recuerde usted que ya en el propósito y la mente de Dios, Cristo Jesús dijo: yo quiero que ellos estén conmigo donde yo estuve antes, con la gloria que tú me diste, que ellos vean mi gloria. Fíjese, el plan y el propósito de Dios, del Señor, para mi vida y para su vida, es que nosotros vamos a llegar a poseer la Canaán espiritual, la ciudad celestial. Entonces, pero en la mente, y esto quiero que quede bien seguro dentro de nuestro corazón, que ya en la mente de Dios, en el propósito de Dios, ya esas mansiones son nuestras. Por eso que el Señor los hizo a nosotros nacer de nuevo. Al haber nacido de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios. O sea, para tener herencia de esa, fíjese bien, para tener herencia de esa Canaán espiritual, había que ser hijo. No podía ser usted heredero si no era hijo de Dios. Y lo mismo Israel. Israel tenía que ser el pueblo de Dios para heredar la tierra de Canaán. Entonces tenía que salir un pueblo. Recuerde usted
usted que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a poseer la tierra de Canaán, pero tenía que nacer ese pueblo de Israel. Por eso que ahí viene Abraham, después viene Isaac y viene Jacob, y después de Jacob viene toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, gracias al Señor que nosotros para ser herederos teníamos que ser hijos, y eso es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora, ya la bendición ya está sobre nuestra vida. Usted es un bendecido en Cristo Jesús, usted es un victorioso en Cristo Jesús, pero yo quiero que nosotros seamos conscientes que para tener la victoria en Cristo Jesús no quiere decir que vamos a tener una vida desordenada, una vida sin comunión con Dios. No, tiene que tener una comunión con el Señor para que nosotros podamos disfrutar la victoria que ya está dada en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El Señor le dice a Josué que tiene que esforzarse, tiene que mantenerse bajo la palabra, tiene que mantenerse bajo los mandamientos y hacer toda la buena voluntad de Dios, el Dios de Israel, para que Josué pueda con facilidad repartir esa tierra. Uno de los requisitos, hermano, que nosotros necesitamos para tener la victoria, disfrutar la victoria en Cristo Jesús, es la obediencia. La obediencia, tenemos que ser obedientes. Eso es lo que el Señor demanda de los suyos. En este caso, eso es lo que el Señor demandó de Josué. Tenía que ser obediente. Dice que no tenía que apartarse ni a diestra ni a siniestra. Tenía que mantenerse firme, porque usted sabe que a su derecha, a su izquierda surgen pensamientos negativos, pensamientos que van en contra de los propósitos divinos, pero el propósito de Dios en su vida, recuerde que es el Señor el que nos afirma, el Señor que nos ha llamado. Entonces, a su lado pueden haber muchos enemigos, mucha gente que lo critica, mucha gente que salen con pensamientos negativos, pero como dice las Escrituras, el Señor le dijo a Josué que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, que vaya firme en el llamado que el Señor nos ha dado. Entonces decía, hermano, la obediencia. ¿Por qué la obediencia, hermano? Porque en la obediencia es que nosotros honramos y exaltamos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Fíjese bien, en la obediencia, Israel tenía que ser obediente. El pueblo de Josué tenía que ser obediente. Vamos a ver. Josué tiene que entrar a la tierra de Canaán, poseer esa tierra que ya el Señor ya se la dio, tiene que conquistarla, tiene que ganarla, tiene que batallar. Y la primera batalla, en Jericó, por ejemplo, en Jericó, una ciudad que fue derrotada por el pueblo de Israel. Allí en verdad era poner en fe el pueblo de Israel en fe tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Por eso es que el Señor le dice que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. O sea que Josué tenía que estar concentrado en la palabra del Señor. Tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Posiblemente dentro del pueblo de Israel había gente negativa, había gente que le faltaba fe, pero Josué tenía que mantenerse firme. El Señor le dijo que al dar vuelta, al caminar alrededor de la ciudad de Jericó, esas murallas iban a caer, tenían que caer. Entonces Josué tenía que estar bajo la obediencia de la palabra del Señor. No tenía que oír el consejo de afuera. Porque a veces hermanos, vienen cosas negativas, cosas que no edifican. Pero gracias al Señor, que el Señor a nosotros nos ha puesto la guianza del Espíritu Santo, que ministra nuestra vida. Entonces Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo, y así fue que cayeron los muros de Jericó. Fue una victoria total, Fue el poder de Dios, Fue el poder de Dios que fluye en la obediencia del pueblo de Israel. Por eso que la obediencia es muy importante para nosotros. Ahora viene la otra ciudad, la ciudad de Jai.
Fíjese bien esto, bien esto. Porque en el libro de Josué capítulo 7, vamos a leer Josué capítulo 7, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, Josué capítulo 7, si nosotros leemos versículo 10, versículo 9, 7, el libro de Josué, dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Está hablando Josué del problema que han tenido en Jai. Versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea que Josué estaba orando, estaba clamando, intercediendo, estaba preguntando, consultando a su Dios por qué en Jai ellos habían fracasado, habían sido derrotados. Si era una ciudad no tan poderosa como Jericó, pero ahora una ciudad que no tiene mucha fuerza, que no tiene mucha fortaleza, fueron vencidos el pueblo de Israel. Por eso estamos hablando acerca de la obediencia. Entonces, versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea que cuando se ve esto, que han pecado, es porque desobedecieron. Josué se mantuvo firme, pero el pueblo, especialmente Acán, fue que falló, pecó, y eso es desobediencia. Entonces, el pecado aquí, en esta oportunidad, el pecado de Acán tuvo influencia sobre todo el pueblo de Israel. Tuvo influencia sobre todo el pueblo de Israel, al grado que Israel pierde en la ciudad de Jai. Fueron derrotados. El ejército de Jai pues tuvo dominio, y Israel no pudo avanzar, no pudo vencer, y ahí fue donde Josué es que está de rodillas, orando, postrado, preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ahora el Señor le dice: levántate, ¿por qué estás así? Si han pecado, han quebrantado mis mandamientos, lo que yo les dije, rompieron mi pacto, o sea, por la desobediencia. Entonces, muy importante, amados hermanos, que nosotros seamos obedientes a nuestro Dios, a nuestro Señor. Recuerde usted que dijo nuestro Señor Jesucristo: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. Otro, hermanos, de los requisitos, hay muchos requisitos, de muchas cosas que nosotros necesitamos para tener la victoria siempre en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Es la comunión con el Señor. La comunión con el Señor. Es que la comunión, hermano, la comunión me hace, la comunión que yo tengo con Jesús, que usted tiene con Jesús, con su Señor, nos hace que seamos obedientes, sumisos a su bendita palabra. La comunión que yo tengo con el Señor, que usted tiene con el Señor, es una comunión entre usted y el Señor. Usted y el Señor, no hay nada más hermoso que tener plena comunión con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, si usted mantiene esa comunión, si mantenemos esa comunión con el Señor, las victorias de nuestra vida tendrán en nosotros la bendición de poder triunfar ya en Cristo Jesús. Y siempre digo que ya la victoria es nuestra, pero disfrutar esa victoria se necesita tener una comunión con el Señor, una comunión. ¿Se recuerda usted que dice que habían 7 hombres que querían echar fuera a los demonios, los hijos de Seba? Entonces ellos dicen, por Jesús, el que predica Pablo tenía una comunión con el Señor, pero ellos no tenían comunión con el Señor. Ellos veían a Pablo que echaba fuera a los demonios. Entonces ellos dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo.
Entonces, es que no se trata de eso. Se trata de que usted y yo tengamos la comunión con el Señor. Si usted quiere tener una victoria sobre todas las cosas, es la comunión con el Señor. Porque esa comunión con el Señor, mire, la comunión que yo tengo con el Señor, eso me hace la comunión. O sea, comunión es una relación con el Señor, una relación con Dios, una comunicación con Dios. En esa comunicación que yo tengo con el Señor, en esa relación que tengo con el Señor, eso viene sobre mí la autoridad y el dominio y el poder de poder disfrutar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alejados del Señor no hay victoria. Sin Cristo Jesús no hay victoria. Eso es lo que nosotros vemos con los hijos de Ezeba en el libro de los Hechos. Que ellos querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que ellos no tenían comunión, no que lo hacían a través de la comunión que Pablo tenía con el Señor. Pablo lo hacía porque Pablo tenía una comunión con el Señor. Pablo dijo, Cristo en mí, Cristo en mí. Él decía que con Cristo lo tenía todo y en verdad Él lo tenía todo. Tenía la autoridad, tenía el dominio, tenía la victoria. No quiere decir, amado hermano, oiga, yo quiero que entendamos esto. No quiere decir que si ya estamos en las manos del Señor, no quiere decir que usted no va a tener problemas. No, los problemas son a diario, son nuestros los problemas. No le estoy presentando una vida cristiana sin problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero las aflicciones no los van a consumir a nosotros, no los van a destruir a nosotros. Las aflicciones no los van a nosotros a apartarnos de la buena voluntad de Dios, sino que las aflicciones son que nosotros echemos mano del poder de Dios sobre nuestra vida. Y allí es donde está la victoria que usted tiene en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces la comunión, la obediencia y la comunión con el Señor es muy importante, la comunión con el Señor. Gracias al Señor que podemos tener comunión con Cristo Jesús. En el capítulo 17 de San Juan, versículo 21, allí se habla de la comunión. Dice que ellos sean uno en vosotros, uno en vosotros. Y por eso es que fíjese que al estar bajo la comunión con Dios, de hecho, el triunfo está en su vida. ¿Por qué? Porque estoy abrazando a mi Dios, a mi Señor. O Él me está abrazando, Él me ha tomado. Por eso dice la Biblia que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. Entonces, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, eso quiere decir que el poder del Espíritu Santo está en usted. Y el poder del Espíritu Santo es que también es la victoria. Por eso que triunfamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es que venga lo que venga, tempestades, peste, lo que haya, hermanos, en este mundo no tiene influencia sobre nosotros, porque ya en Cristo Jesús somos victoriosos, somos triunfadores. No quiere decir que tampoco, hermano, uno no deja un poquito de tener un poco de temor, ¿no? Pero en el fondo uno dice, bueno, mi vida está en Cristo Jesús. Mi vida está en Cristo Jesús. O sea, hermano, hermana, la salvación suya depende de la gracia y de la misericordia de Dios. Algunos dicen, no me vacuno porque eso es del diablo. Mentira, hermano. Otros dicen que la vacuna dice que ese ya es el sello de Satanás. Hermano, hay que escudriñar las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras del Hijo de Dios. Oiga bien, si su nombre está escrito en el libro de la vida, Satanás no puede contra usted. Esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué andamos ahí con una vida llena de miedo? Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Hay gente, en estos momentos hay gente que predica más al diablo que a Jesús. No, Cristo Jesús es mi Señor, mi Salvador. Mi salvación, mi comunión con Dios depende del amor y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vacuna? Ni que nada, ni que sello del diablo, ni que... No estoy negando que eso no va a suceder. Va a suceder. Pero al Hijo de Dios, y su nombre está escrito en el libro del Cordero, dice la Biblia que Satanás no puede contra los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está la palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia?
¿Dónde está esa palabra? Está en nuestra vida. Yo creo en el poder de Cristo Jesús, en el poder de Dios. Cristo es mi Señor, mi Salvador. Ahora, claro, para tener la victoria en mi vida, hermano, hay que tener, hermano, hay que estar obedeciendo, hay que ser obediente y tener la comunión con mi Dios, con mi Señor. Hay gente, hermano, hay gente, y espero que nosotros no seamos de esos. Hay gente que todo el tiempo pasa lamentando y son hijos de Dios. Todo el tiempo se lamentan, entran y salen de tantos problemas y nunca ven la victoria, nunca ven el triunfo. Pareciera ser que los hijos del diablo son más sagaces que algunos de nosotros. Y no tiene que ser así. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Pero cuando digo declaramos victoria, que no solamente sea de labios, sino que vivamos en nuestra vida ese poder, esa victoria que el Señor ya nos ha dado. Eso es lo que el Señor le dijo aquí a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás. Ya el Señor mira a Josué, que le está dando la porción a Rubén, aquí a aquí al otro, a ustedes aquí y a ustedes allá. Ahora sí, Josué tenía que esforzarse. Si allí en la ciudad de Jai perdieron a causa de la desobediencia, porque rompieron el pacto. Apartados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ahora, hermano, hemos hablado acerca de la comunión con el Señor, de la obediencia. Ahora hay otro punto, la perseverancia. La perseverancia. El día martes de la oración, estuvimos hablando un poco acerca de la perseverancia, acerca cuando ¿se acuerda usted cuando Moisés le dice a Josué que escoja varones de guerra, varones valientes, y que van a ir a pelear contra los amalecitas, contra Amalek? En esa época el pueblo de los amalecitas era un pueblo sanguinario, un pueblo sangriento, un pueblo que no tenía compasión por nada, estaba acostumbrados a vencer. Dice que eran crueles ese pueblo y cometieron el error de querer dominar al pueblo de Israel. Y es que mire, hermano, hermana, es que nadie puede contra la iglesia del Señor, y nadie en aquella época, nadie podía con el pueblo de Israel. Cuando Israel estaba bajo la guianza del Dios de ellos, ese pueblo era invencible, ese pueblo era victorioso siempre y cuando estaban bajo la gracia y la misericordia del Señor. Pero el problema es cuando Israel se apartaba, se iban detrás de otro Dios, se levantaban tantas cosas que hicieron cosas abominables ante la presencia del Señor. Entonces Israel caía y era peor que los pueblos comunes, no era el pueblo especial. Pero así, hermanito, hermana, nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria, tenemos el triunfo que Dios nos ha concedido. Entonces dice que los amalecitas eran un pueblo guerrero, esa es la palabra, un guerrero, no tenían compasión. Cuando agarraban un pueblo lo exterminaban todo. Y como le digo, cometieron el error de enfrentarse a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, le dice, esto me llama la atención, que es hermoso. Estamos hablando acerca de la perseverancia, que son requisitos, ¿no? Que tenemos que nosotros como pueblo de Dios ser perseverantes, ser, en otras palabras, ser necio, necio. Sí, es que mire, a muchos de nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, decimos hijos de Dios, ¿no? Una mala mirada, ya vamos ahí por haciéndonos en un rinconcito y a nadie le hablamos y los hacemos los adoloridos y aquí el despreciado. Aquí. Hermano, eso no es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso no es tener el poder de Dios en nuestra vida. Que usted, porque no lo saludaron ahí en su congregación, se va haciendo por allá a un lado y dice: a mí nadie me quiere, ay, a mí yo aquí no valgo nada. Pues no. ¿Y qué importa que aquí usted dice que no vale nada aquí en la tierra?
Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted es conocido allá en los cielos, eso es lo importante, ese es el gozo del creyente. Aprendamos, hermanos, hermanas, sigamos aprendiendo la perseverancia, la perseverancia. Dice que Moisés le dice a Josué, ándate tú, escoge varones valientes, guerreros y vayan a pelear. Dice, y yo me iré al monte con la vara de Dios en mi mano. Entonces, hermano, fíjese bien, vi que Josué se va para el campo de batalla y Moisés se va al monte, allá. Entonces dice la Biblia, esa es estamos hablando acerca de la perseverancia, porque en esta perseverancia, como le digo, hay que ser necio. Permíteme la palabra, hay que ser cara dura. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que fue donde el juez? Y dice que, hablando del juez, dice que el juez decía que no le tenía temor ni a Dios ni a los hombres. Él se sentía que era la autoridad máxima allí. Entonces la mujer va y pide ayuda. Entonces dice el juez, dice, yo ni temo a Dios ni temo a los hombres. Pero esta viuda dice tanto que me molesta. O sea que la viuda era perseverante, era necia, era cara dura. Juez, ayúdeme en este caso, ayúdame. Entonces dice que el juez dijo, bueno, ya no aguanto esta viuda, ya. Le voy a ayudar, porque no vaya a ser que pierda mi paciencia, le voy a ayudar. Entonces, ¿por qué el juez, siendo malo, le ayudó a la viuda? Porque la viuda era perseverante, no hay otra palabra como ponerle a la viuda, ¿no? Necia. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios tiene que ser firme, perseverante. Venga lo que venga, yo estoy perseverando. Usted está perseverando, que nos digan cara dura, pues está bien. Pero la bendición es suya en Cristo Jesús, el Señor. Es por eso que la viuda recibió la ayuda, recibió lo que ella pedía, recibió la solución a su problema, porque fue perseverante. ¿Se acuerda usted de la otra? Que vino a los pies de Jesús y el Señor le dice, no es bueno que le demos, dice, de esto a los perrillos. Oye, ¿qué trato? Y dice, sí, le digo, sí. Pero aún, dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Dijo el Señor. Vea, esa es perseverancia. Josué peleando y Moisés allá en el monte. Dice, mire hermano, dice la Biblia dice que Moisés levantaba las manos y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero las manos del viejito Moisés se cansaban, porque ya, hermano, 80 años, se le venía para abajo las manos. Entonces, y ahí es cuando los amalecitas tomaban fuerza e iban derrotando a los israelitas. Entonces, dice que notaron ellos, Aarón y Hur, notaron que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que las manos de Moisés, y esto es lo que usted veo que vea, las manos de Moisés se cansaban. Entonces, claro, tener las manos así alzadas, es bien difícil que usted mantenga una hora así. Llega un momento que las fuerzas van decayendo hasta que la baja, y cuando se bajan las manos es que el enemigo comienza a tener triunfo o victoria o a tener dominio sobre la vida del pueblo de Israel. Eso era lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, es que la perseverancia. Entonces dice que Aarón y Hur vieron que cuando Moisés tenía las manos altas, entonces el pueblo de Israel prevalecía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice que sentaron a Moisés y le levantaron la mano. Y dice que así
hasta ponerse el sol, imagínense, hasta ponerse el sol. O sea, de que todo el día Moisés con la mano, todo el día, eso se llama perseverancia. Quiere decir que también al lado de él habían siervos que entendieron que el triunfo del pueblo de Israel estaba en Dios el Señor. Mire, hermano, yo eso es lo que meditaba. ¿Qué tiene que ver, óigame bien, qué tiene que ver las manos alzadas y allá en el valle, ponga así en el valle, Josué peleando con si lo que allá se necesitaba era que Israel con mano fuerte, el ejército de Israel con mano poderosa, con mano fuerte agarrara la espada y cortara cabeza. Pero mire, ¿qué tiene que ver, no? Que Moisés estaba así y cuando Moisés venía con las manos hacia abajo, la fuerza del ejército de Israel iba decayendo. Vea, mire qué es. O sea, que al final Israel ganaba. Entonces ellos se iban a coronar de gloria. Vencimos porque nosotros somos los fuertes, somos los guerreros. No, lo que Dios quiere es que si usted tiene victoria en Cristo Jesús, es por gracia y misericordia del Señor. Israel venció no porque eran grandes guerreros, grandes peleadores, no. Israel venció porque Dios le dio el amparo divino. Dios, el Señor, proveyó fuerza y fortaleza y destreza al pueblo de Israel para que venciera. Entonces quiere decir, hermanitos, hermanas, que la victoria en Cristo Jesús es a causa de la perseverancia. Y termino con esto. La oración. Capítulo 12, versículo 5 del libro de los Hechos dice, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Es cuando Pedro está en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración a Dios por él. La oración, hermanos, la oración es muy importante. Lastimosamente, mucho pueblo pasa descuidado la oración, mucho pueblo, lastimosamente, y lo voy a decir, hermano, lo voy a decir porque es muy importante. La oración para usted debe ser primordial, debe de estar en uno de los niveles de los grandes, para resolver las grandes necesidades, es a través de la oración. En la oración es que usted ve la mano poderosa a favor de su levantarse con Dios, de su comunión con Dios, de su relación con Dios en la oración. En la oración nosotros podemos tener la respuesta, la victoria, porque dice, fíjese bien, dice que esta iglesia del libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 5, dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Y entonces usted sabe que dice la Biblia que vino el ángel y entró donde estaba Pedro y ahí se iluminó ese lugar y le dio instrucciones a Pedro, y Pedro hizo lo que el ángel decía. Cuando salieron, dice que pasaron por la guardia, pasaron allá, las puertas se abrieron por sí solas, pero era el poder de Dios por medio de la oración que se manifestó. La iglesia oraba, entonces la victoria vino sobre Pedro, pero era a causa de la oración. Ahora, no quiere decir, hermanito, hermana, que solamente con lo que he dicho, que hemos hablado de la comunión con el Señor, la obediencia, la perseverancia, la oración, no. Hay más elementos que nosotros necesitamos para poder declarar victoria siempre en nuestra vida. En cada problema que surge, la victoria es suya, es mía. Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la presencia de Jesús, tenemos la palabra del Señor, la armadura de Dios. Recuerda que Pablo ponía esta bendición, dice, para mantenernos firmes para en la batalla, en los días malos. Entonces hay muchos elementos, muchas cosas más que nosotros necesitamos hablar de eso para declarar victoria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Termino con esto, hermanito, hermana. Usted fue llamado no a ser derrotado. Si estamos en la batalla, es una batalla buena. La victoria es suya en Cristo Jesús. Pero sí, recuerde que hay requisitos que se necesitan para poder disfrutar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Fíjese que
la victoria que el Señor hizo en la cruz, se lo concedió a su iglesia. Por eso es que nosotros hoy, hasta este día, con gozo, con alegría en nuestros corazones, proclamamos que Jesús es el soberano. Y lo hacemos, hermanos, con seguridad, con una plena seguridad que mi Cristo es el vencedor. Y si Jesús dijo que viene por nosotros para levantarnos, para llevarnos y estar con Él por toda la eternidad, tenga consciente que eso es también fruto de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y también es el fruto de su obediencia, de su perseverancia, de su oración, de su comunión con Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, y espero que esta palabra haya sido de bendición. Gloria a Dios. Firmes en Cristo Jesús, porque Él viene pronto. Que Dios le bendiga grandemente y que siga su vida de bendición tras bendición. No olvide que usted es un victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén.